¿Qué pasó? Eh, Nosotros estamos todavía haciendo las curvas para determinar el tiempo de consolidación. Eso nos falta. Ya las Ya, corregimos todas y ya calculamos el asentamiento. Nos falta solamente el tiempo y la magnitud. ya. ¿Y cuánto le salió el asentamiento? Uno, déjame ver, uno, 1.54 metros. Y ya lo compensó, ¿no? No, No, pero ahora tiene que sumarle 1,54 de nuevo. a los, al 1.5 que tenía de altura de relleno. Claro, pues si usted me dice que ha puesto 1,54 m de relleno, ¿verdad? Y se le ha hundido 1,50 m, ¿qué le ha quedado ahí encima? Nada. Nada, ¿Y quién cree que le va a pagar por haber hecho eso? nadie. Ah, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Compensarlo. Cambiar la altura de Compensar. relleno. Poner a ver. Ajá. Y ver cuánto se asiente y volver a Y volver calcular a calcular hasta que esté hasta ahí. que se, hasta que se estabilice en el papel, aunque sea. Ajá. Ahí está, ¿sí ves? Está con la novela, ahí está, y se hace nomás que no ve novela. No, yo no veo novela. Ni sé. Como ustedes están vagos y yo también, Vámonos a vamos a dormir. hacer, vamos a hacer una clase corta. Nos tocaba ver el tema de el suelos expansivos, ¿verdad? Los que vieron el curso de Carreteras 2 ya han de haber visto esta diapositiva, pero el tema es que nosotros cuando hacemos los estudios de suelo para carreteras, para caracterizar la subrasante de la carretera, tenemos que tratar de identificar los materiales potencialmente expansivos, ¿no? La expansividad se manifiesta como unas ondulaciones bastante largas, es decir, que ni siquiera clasifican como daño de carretera. Con el PSI no lo vamos a poder identificar porque las ondulaciones de suelos expansivos son mucho más grandes que lo que se establece como, como corrugaciones. Entonces no califica, no hay cómo identificarla ahí. Entonces, como les decía, cuando vimos el curso de Carreteras 2, decíamos que el diseño de pavimento lo hacíamos sin considerar el delta PSI por, por la expansión ni por el congelamiento que podría tener el material de la subrasante en la zona fría, ¿no? ¿Por qué? Porque esos temas teníamos que tratarlos antes de construir el pavimento. O sea que en la identificación de los materiales, cuando se caracterizan los materiales de la subrasante, debemos identificar el fenómeno de la expansividad y debemos tomar medidas para que ese fenómeno no afecte el comportamiento de la vía. De tal manera que en el diseño de pavimento ya no entre esa variable de la pérdida de serviciabilidad por expansión ni por el frost, el congelamiento. ¿Sí? Mosquera ya me hizo hablar en inglés también, el frost, no, es el congelamiento, ya. Entonces, bueno, veámoslo rápido hasta que llegue ya, Julio Burgo ya llegó, ¿no? ¿Cómo es? Sí, ¿no? ¿Cómo se llama este joven?
Ya se fueron a dormir, ya. Es Gamboa, ingeniero, Pío Gamboa. Gamboa. Ay, Gamboa. Verán, en la subrasante, cuando caracterizamos la subrasante, decíamos que es necesario identificar la subrasante, identificarlo en términos de caracterizar los suelos expansivos, ¿no? Identificación, clasificación y caracterización del material de la subrasante. ¿Para qué? Para tener una clasificación ASTO que me determine la calidad de la subrasante y una caracterización de suelos expansivos. De las propiedades de la subrasante para diseño de pavimento es básicamente evaluar el módulo resiliente, ¿no? Y en caso de no acceder a este módulo resiliente, por medio de correlaciones con ensayos de campo y de laboratorio, podemos llegar a ese parámetro de diseño del pavimento que es el módulo resiliente para pavimento flexible. Que cuando ya caracterizamos el material de la subrasante como una mala calidad o un material de suelos expansivos, entonces tenemos que hacer un mejoramiento de la subrasante. Entre eso, pues, sería la sustitución con un material seleccionado, con un material netamente granular, ¿no? Que rompa el esquema de la expansividad, ¿no? O el tratamiento de los suelos expansivos con métodos químicos, con métodos físicos, químicos, biológicos, ¿no? Con métodos, los suelos expansivos generalmente se los trata con métodos químicos. Lo importante de encontrar un método para tratar los suelos expansivos, que es lo que ustedes van a investigar, los métodos de tratamiento de suelos expansivos para obras viales, porque se confunden mucho con el tratamiento de suelos expansivos para cimentaciones, para construcciones de edificaciones. Eso es un tipo de solución, pero cuando se trata de una vía donde el área es muy extensa, entonces ya va a ser más complicado aplicar esos métodos que se utilizan en edificaciones. Entonces, hay que centrarse un poco en cuáles son los métodos que podríamos utilizar para estabilizar suelos expansivos, ¿no? En obras viales, en obras lineales como caminos, como canales, también ahí, ¿no? Entonces, el problema fundamental del estudio de la subrasante es determinar la capacidad del suelo para soportar las cargas de tráfico, ¿sí? Como todo material de ingeniería, debe tener una relación esfuerzo de formación, ¿sí? Muchos de los casos son comportamientos no lineales, muchos casi siempre son comportamientos no lineal, y se produce una acumulación de deformaciones plásticas por el número de aplicaciones de carga que se le aplican, ¿no? Entonces, en la subrasante, primero tenemos que identificarla adecuadamente, ¿no? ¿Qué es la subrasante? Porque, por ejemplo, cuando estamos en un relleno, cuando construimos una plataforma de camino, entonces el material de la subrasante, donde descansa la estructura de pavimento, es un material que
usted seleccionó cuando conformó la plataforma del camino, ¿verdad? Usted puede colocar material de préstamo local o material de préstamo importado o material seleccionado, ¿sí? Entonces, cuando usted escoge el material para construir la plataforma del camino, pues ese material en condición remoldeada, ¿verdad? Porque usted ha cogido ese material de una cantera, le ha roto su estructura, la ha transportado al sitio de la vía y luego la ha compactado y le ha generado una nueva estructura. Por eso se llama remoldeado, ¿sí? Pero cuando estamos en una excavación, entonces ahí encontramos el material en condición natural, ¿verdad? Entonces, los materiales de la subrasante deben ser investigados para las dos cosas que habíamos dicho. La uno, para identificar la calidad de la subrasante, y la otra es para caracterizarla respecto al fenómeno de expansividad. Si es susceptible o no es susceptible, ¿sí? Entonces debemos generar un plan de investigación geotécnica en la cual no haya un tramo de más de 500 metros sin que tenga una identificación de estos materiales. No significa que sea una calicata cada 500 metros, eso es lo que la gente generalmente piensa, ¿no? Dice que no haya más de 500 metros sin caracterizar, sin identificar, ¿sí? Entonces, verán, cuando estamos analizando el material de la subrasante, digamos que nos toca una zona de corte y Julio hace su calicata aquí. ¿Para qué creen que le sirven esos datos de la calicata? ¿Ah? ¿Para qué le sirve a Julio ese dato de la calicata? Para ver qué calidad de material tenemos, ingeniero, allí. No le sirve para nada. El material que le interesa a usted está acá abajo. Ese es el material de la que pensé que subrasante. se estaba refiriendo ¿Sí? de que es hasta el Ese fondo. material, cuando usted excave, ya se lo lleva, pues. No va a estar presente cuando usted haga la estructura de pavimento, ¿no le parece? Claro. Claro. Entonces, si usted, en cambio, cuando está en una sección de terraplén, resulta que va a hacer la calicata y la hace acá. ¿Para qué le sirve ese material? Para nada. La subrasante está acá. Ese material en condición remoldeada es el que tiene que investigar como subrasante. Pero la condición del terreno acá no es para subrasante. Ese es más bien para soportar la carga del terraplén, pero no para recibir las cargas de tráfico. ¿No le parece? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta zona sí debe ser investigada porque está directamente en contacto con el tráfico. Pero y si eso es el parterre y el tráfico realmente está acá, pues está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Tiene que identificar claramente a qué le llamamos la subrasante, ¿sí? Es necesario identificar adecuadamente cuál es el material de subrasante para poder identificar sus cualidades y sus parámetros que vamos a investigar. Porque si usted no hace eso, el laboratorista va a hacer su trabajo, va a cobrarle por el ensayo, va a cobrarle por tomar la muestra, pero el dato que le va a dar a usted como diseñador no le sirve para nada. Así de sencillo, ¿sí? Entonces,
necesitamos conocer cuáles son las variaciones horizontales y verticales de los estratos del suelo, identificar la densidad, humedad, cambio de volumen, es decir, expansividad de cada tipo de suelo. También cuando hacemos el ensayo del CBR, metemos el material 5 días en agua, ¿verdad? Y vamos a medir en ese tiempo la expansión, si es que hay o no hay expansividad, ¿sí? Porque el material que se califica como material adecuado para relleno debe tener una expansión en el ensayo de CBR menor de cuánto. A ver, dígame, Julio, menor de cuánto. No, ya debemos saber esas cosas, ¿eh? Aquí llamamos suelo tolerable, suelo adecuado, suelo seleccionado, suelo inadecuado, todo eso, ¿ya? Tiene que tener claro esos conceptos. Entonces, la profundidad del nivel freático y las variaciones, si es que hay eso, ¿no? Porque acuérdense que la expansión es la variación de volumen por efecto de ingreso de agua al sistema de la estructura del suelo, ¿no? La localización del estrato rocoso, la capacidad de soporte de las cargas de tráfico o las cargas de terraplén, ¿no? Porque como le digo, este de acá lo que tiene que garantizarme es que pueda soportar las cargas del terraplén, ¿no? Que me permitirá configurar la plataforma del camino. Y con este material es que vamos a hacer lo vamos a tener como subarrasante, no el material de acá abajo, ¿ya? Entonces, las investigaciones del subsuelo deben ser planificadas a partir de un diseño preliminar que permita definir la profundidad y localización de las calicatas, de los puntos de observación, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la identificación o la caracterización de la subrasante, necesitamos caracterizar ese suelo con sus propiedades físicas. ¿Cuáles son esas? Granulometría, plasticidad, consistencia o compacidad, expansividad, relación densidad-humedad, es decir, Proctor, relación de vacíos. Eso usted describe en las propiedades físicas de este material, ¿sí? La clasificación del suelo como suelo, ¿verdad? Como clasificaría como suelo adecuado, suelo tolerable, suelo inadecuado, o si lo clasificamos con la ASTO, tendríamos que decirle, ¿no? Bueno, malo, regular, ¿está bien? Pero lo que nos interesa como comportamiento mecánico es su capacidad de soporte a partir de la evaluación del módulo resiliente, que si no podemos tener el módulo resiliente, podemos sacar la relación de soporte de California, el CBR, evaluar el módulo de Poisson, el módulo de reacción o el coeficiente de balasto, para poder determinar esas propiedades, esfuerzos deformacionales del material de la subrasante. Y luego vamos a clasificar la subrasante en términos del CBR como buena, muy buena, regular, excelente, mala, muy mala, ¿no? Para identificar qué es lo que vamos a hacer con ese material de la subrasante, ¿no? Y decíamos
¿Qué pasó? Identificarlo en la clasificación ASTO. Esto ustedes ya saben, yo no voy a andar insistiendo en esto, ¿no? Lo que sí les digo es que en la evaluación del índice de grupo, ¿no? Primero tenemos los grupos y los subgrupos, ¿verdad? El grupo del 1 al 7, los subgrupos 1A, 1B, 2A, A2, 4, A2, 5, A2, 6, A2, 7, y el A7, 5 y A7, 6, ¿no? Son los principales grupos y subgrupos. Cuando hablamos del A2, que básicamente son arenas, entonces estamos hablando de una arena limosa entre el lado 4 y el lado 5 y una arena arcillosa entre el lado 6 y el lado 7. ¿Sí? Por eso dice mínimo en el IP es para los limos, ¿no? Y más de 10 es para las arcillas. ¿Ya? Y bueno, lo mismo pasa con el A4 y el A5, que son suelos finos, básicamente limosos, y el A6 y el A7 netamente arcillosos, ¿no? Y de los arcillosos, digamos de alta plasticidad, está el A7 y el A6, ¿no? De baja plasticidad sería A6, y los limos asimismo, limos de baja plasticidad serían A4 y de alta plasticidad serían A5, ¿ya? Y eso pues tiene que ver con el índice de grupo y son valores que debemos identificar. Los suelos expansivos, esto es lo que nos motiva, ¿verdad? Los suelos expansivos son generalmente suelos arcillosos, inestables en presencia de humedad por cuanto experimentan cambios volumétricos debido a las variaciones de humedad y cuando las características mineralógicas de las arcillas las hacen susceptibles a modificar su estructura cuando absorben agua u otros líquidos, ¿no? En estos materiales, las fuerzas de repulsión electrostáticas gobiernan sobre las fuerzas de masa, sobre las fuerzas de la gravedad. Es decir, que la masa es tan pequeña, por eso es que las arcillas, decimos, son partículas que tienen menos de 2 micrones, ¿no? 2 micrones son 2 milésimas de milímetro, y entonces esas son las fuerzas másicas, las fuerzas de masa son muy pequeñas y gobiernan las fuerzas de algunos otros fenómenos, como la repulsión electrostática, como la tensión superficial, como algunos otros, ¿verdad? Y eso le llamamos básicamente a las arcillas. ¿Sí? Pues es decir, cuando ese material está confinado, no tiene para dónde escapar su deformación, entonces va a empujar, ¿verdad?, a la estructura del pavimento y se generan esas ondulaciones que habíamos dicho, ¿no? Asimismo, pueden producir retracción significativa cuando se desecan, ¿no? El principal mineral que impone la condición de expansividad es la montmorillonita. Luego tenemos las hilitas y luego las caolinitas. Las caolinitas prácticamente no tienen expansividad. Sin embargo, siempre será necesario, siempre que sea necesario, se puede utilizar las técnicas de difracción de rayos X para identificar esos minerales. Pero en la práctica es más fácil asociar la condición de expansividad con los límites de consistencia o límites de Atterberg, ¿no? Entre ellos, pues el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción, los límites de consistencia. Entonces, para determinar directamente el potencial de expansión, tenemos el ensayo de expansión libre y el ensayo de expansión controlada, ¿no? Que se realizan en laboratorios con muestras inalteradas. Eso es importante, que la muestra esté inalterada. Entonces, para caracterizar los suelos expansivos, dijimos, es más fácil manejarlo con los límites de Atterberg, ¿sí?
Y entonces el señor Rees y el señor O'Neill en 1988 plantean estos criterios y bueno, por si acaso están vigentes porque en la guía de 2020 también se lo utiliza, se mantiene esa tabla, ¿verdad? Lo que dice es que un límite líquido mayor de 50, ¿verdad? Va a generar un potencial de expansión. Y asimismo, mayor de 25 en el límite plástico y coincide con mayor de 50 en el límite líquido, pues ya nos definen una característica potencial de expansión, ¿no? Potencial. ¿Por qué? Porque el fenómeno no lo hemos observado en sí. Entonces estamos suponiendo que se va a presentar si se cumplen esas condiciones. ¿Sí? Entonces, la técnica de identificación preliminar de arcillas potencialmente expansivas es mediante los ensayos de laboratorio que se recomienda, que son los límites de Atterberg, ¿verdad? O los límites de consistencia. Y luego, que ya se identifican esa problemática, entonces hacer los ensayos de expansión libre, expansión controlada. ¿Sí? En laboratorio. El ingeniero Luis Marín, profesor de la facultad, ¿no? También presentó una propuesta donde él podía, con el gradiente mineral, ¿no? Esa era su propuesta, el gradiente mineral, que lo definía como la relación entre la humedad del límite líquido y el índice plástico, la podía relacionar con las condiciones mineralógicas de las arcillas. Entonces, en el libro de Mecánica del Suelo, el profesor Luis Marín plantea este resultado de investigación y básicamente estamos hablando de que en la línea A, vaya pues, línea A ha sido, vaya pues, ya, entonces, como ustedes ven, la línea A de la carta de Casagrande, ¿verdad? Sobre la línea A, que son las arcillas, están en primera instancia, ¿verdad? Las caulinitas, después las hilitas y luego están las montmorilonitas. Entonces, por ejemplo, en este proyecto de acueducto de Aular se identificaron estos minerales, ¿no? Con esta técnica y luego pues se la comprobaron efectivamente, ¿no? En Lima parece que también hay esta investigación que llevó prácticamente a lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una buena técnica de identificar el gradiente mineral para saber si estamos hablando de suelos con minerales de montmorilonitas, de hilitas o de caulinitas, ¿no? Así mismo, ¿no? Montmorilonita, hilita y caulinita. Y bueno, ya una vez que definimos eso, lo que hacemos es determinar la capacidad de soporte, calcular el MR, ¿no? El CBR de sitio, el CBR de laboratorio, y luego correlacionamos el CBR contra algunos ensayos de resistencia, y básicamente de eso se trataba, ¿no? Identificar los materiales de la subrasante respecto a las condiciones del potencial de expansión, y puede ser, como le decía, con la tabla de Rees-O'Neill, con la curva del gradiente mineral del profesor Luis Marín, y entonces si ya se identifican esos materiales, ya pues hay que hacer los ensayos para comprobar cuál es el grado de expansión
en el caso de la expansión libre, y cuál es la presión de expansión, ¿no? Cuando estamos hablando de expansión controlada. Nuevamente les insisto de que estas evaluaciones se hacen cuando se caracteriza la subrasante, de tal manera que cuando se construya el pavimento, pues ya este problema esté superado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Yo por gusto paso mi tiempo aquí si ustedes ya se saben todo. Son de semestral. Tras que ahí pasan volquetas, entonces se va a soplar por la humedad, porque hay bastante lluvia. Ahora, no se sopla. O sea, se hunde, le decimos acá, ¿no? Entonces, el director decía de que en ese terraplén que va a haber, ¿no? Ponerle el material de imprimación con un recapeo de asfalto para impermeabilizar un poco, para que no se filtre esa humedad. ¿Ya? Esa era la pregunta. ¿Será buena idea? Porque yo digo, chuta, y la lluvia, es que hay canales, pero son manuales, de que han ido con máquinas y por al lado de donde pasa la carretera han hecho al filo, han hecho canales con gallineta, ¿no? Para que circule el agua y desborden en unos pozos ya que salen. Pero si va a haber pavimento por ahí y no se hace canales de hormigón para que circule el agua debidamente, la humedad va a filtrar y se va a atrofiar la base. A ver, joven. A ver, nosotros ya lo hemos formado a ustedes lo suficiente para que tengan claro la película. Claro. Yo creo que ya deberían tener claras las cosas, ¿verdad? Si usted tiene una deficiencia en drenaje, en microdrenaje y en macrodrenaje, eso no lo vas a suplir con un arreglo en la superficie. ¿Sí? Cuando tú haces un concurso en contratación pública, acuérdate que ya hemos hablado bastante de que en contratación pública rige el derecho público y en el derecho público solamente puedes hacer lo que está escrito, no puedes hacer nada que no esté escrito, que no haya una disposición directa que te puedas acoger a esa disposición para hacer algo. Y por el contrario, está prohibido subdividir una obra para evitar precisamente eso que tú estás diciendo, ¿no? Y si se hace un contrato suplementario que no abarque el 8% del monto total. Eso sí puedes hacer. O sea, a ver, si tú tienes la obligación como entidad contratante de contar con estudios completos. Si tú no cuentas con estudios completos, ya desde ahí ya tienes un problema, ¿no? Cuando vaya a ver la auditoría, te van a decir, a ver, usted no tenía los estudios completos, usted no podía haber contratado. Si por A o B motivo usted contrata y el contrato se ve que necesita un contrato complementario, usted tendrá que justificarlo. ¿Sí? Tú tienes ahora un porcentaje para aumento de cantidades, un porcentaje para rubros nuevos, y en cualquiera de los dos valores que se excedan puedes hacer un contrato complementario, ¿sí o no? Claro, creo que rubros nuevos con 2%. 2% para hacer orden de trabajo directa, pero puedes subir hasta el 8%, creo, con un contrato complementario. Claro. Pero no puedes dividir el contrato. Tiene que ser con el mismo contratista, bajo la misma figura del contrato de construcción.
para que haya una sola responsabilidad, ¿sí? Porque si no, el contratista dice, no, a mí se dañó fue porque el otro contratista de las cunetas es que hizo mal, yo lo mío está bien. Entonces, eso no se puede Y hacer. una consulta, y en tal caso de que el 8% no alcance para suplir, Ajá. El contrato es inviable económicamente y tiene que terminarlo de mutuo acuerdo. darse de baja. Si ya está firmado, terminarlo de mutuo acuerdo. Claro. Si ya está firmado, ya los dos tienen una responsabilidad sobre el contrato. El que contrató como contratista y el que contrató como contratante. Los dos tienen La responsabilidad. entidad es el municipio. Claro, claro. Entonces, lo más saludable que pueden hacer es llegar a un acuerdo y suspender, rescindir el contrato de mutuo acuerdo. Liquidar qué es lo que se ha hecho y hasta dónde se ha hecho, pero no puedes llevarlo hasta agotar el rubro, el monto del contrato y que recién ahí hacer la terminación. Eso también te lo van a observar. ¿Sí? ¿Y quién es el fiscalizador? Capaz que eres vos. No, yo no soy ingeniero todavía. ¿Ya? No. Pero por lo que veo está en la línea de hacer las mismas barbaridades que están haciendo esos manos. Si le contara, es un relajo, pero bueno, son temas que no se pueden conversar. Sí, sí. No están grabando, ¿no? No. Muchas gracias. Ya sea qué llegar entonces. Bueno, más que sea qué decir. Claro. Lo más viable es hacer una terminación de mutuo acuerdo y volver a lanzar otro proceso con mejores estudios. Bueno, ¿algún otro comentario, jóvenes? Ingeniero, entonces una pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es el término correcto entonces si el asfalto no se sopla? Porque yo estoy haciendo las prácticas en una municipalidad y cuando pasó que se hundió la carpeta de rodadura que estaban pues asfaltando en ese momento, se sopló. Yo se hundió y yo pregunté por qué se hundía y me dice, se sopló el pavimento, el asfalto. Ese fue el término que usó el ingeniero que estaba en ese momento. Por eso quiero saber cuál es el término correcto. Ya. A ver, las fallas del asfalto son por falta de soporte o por mal comportamiento de la carpeta asfáltica, del concreto asfáltico. ¿Sí o no? El grado de permeabilidad del concreto asfáltico es bastante bajo. Por eso no absorbe agua, por eso no se puede, ¿cómo dijo usted? Soplarse, no. ¿Quién se sopla? Si es que llaman soplar, ¿no? Es el material de soporte, la base, la subbase. Eso se satura y en la curva de saturación, acuérdense que en la curva Proctor hay una rama húmeda y entonces si avanza con humedad va perdiendo la densidad, ¿no? Peor si está mal compactado y entonces pierde capacidad de soporte y se hunde, pero es por eso, pero no es la carpeta como tal. Ingeniero. Diga. Ingeniero, buenas noches. Disculpe. También ¿Qué se le sopló, Carlos? No, tiene que ver también la fórmula maestra por las proporciones que hay en de los materiales pétreos. También tiene que ver eso también. No. A ver, ¿qué es lo que está haciendo usted cuando diseña el concreto asfáltico? Es lo mismo que cuando diseñamos el concreto hidráulico, ¿no? Tenemos agregado grueso, agregado fino. Acá también, agregado grueso, agregado fino. ¿Sí o no? Y tenemos el aglomerante. El aglomerante en la carpeta asfáltica, el aglomerante es el cemento asfáltico. En el pavimento rígido es el cemento hidráulico, el cemento Portland,
¿no? En el concreto asfáltico, usted tiene que tener un detalle, porque no es nada fundamental, pero sí un detalle, ¿no? La relación entre el filler, el relleno mineral y el betún. ¿Para qué? Para que esa impregnación no se pierda en los materiales gruesos nada más, sino que se vayan cubriendo la mayor cantidad de huecos que dejan los agregados gruesos y se vayan rellenando con materiales más finos. Y tratar de tener una densidad la mayor posible. Por eso usted, cuando hace el ensayo Marshall, tiene 3 parámetros, ¿verdad? La estabilidad, el vacío y el alargamiento, como el flujo, ¿sí o no? Sí, estamos. Y entonces usted escoge con qué porcentaje se tiene la mayor estabilidad, la mayor densidad, la menor cantidad de vacío y el menor flujo que pueda tener. Entonces, como es esa comparación, usted escoge con un porcentaje de asfalto. ¿Ya? Pero si usted le hace un ensayo de permeabilidad a ese concreto asfáltico, le va a salir 10 a la menos 12, 10 a la menos 15, no le va a salir. A menos que usted diseñe un concreto asfáltico permeable. Ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahí solamente coges el agregado grueso, no le pones agregado fino, le pones asfalto, para que se aglomere el asfalto, pero que te deje los vacíos para que el agua pueda pasar por ahí. ¿Sí? Entonces tú lo diseñas, tú le buscas, pero si estás queriendo hacer una base drenante tratada con asfalto, no le puedes pedir estabilidad, pues no le puedes pedir resistencia. ¿Sí? Por eso la... Ajá. También suele pasar que a veces, digamos que usted tiene una vía, bueno, se tiene una vía, ¿no? Que se va a asfaltar, pero esta vía en ciertos tramos, digamos, ha tenido asfalto. Al momento que se hace la fresada, se retira ese asfalto y suele suceder que ciertos ingenieros, bueno, usan No, ese material no lo de mire, fresado. no lo mire. Usan ese material de fresado para usarlo y aprovecharlo, entre comillas. Pero no es lo recomendable, ¿verdad? ¿Por qué? No, yo ahorita estamos haciendo una tesis con una chica que se propuso eso. Quiere Reutilizar, saber reutilizar. claro, quiere saber cómo puede reutilizar ese asfalto, ¿verdad? Y lo que hemos encontrado hasta ahora es que hasta el 20% de material reciclado prácticamente no nos altera los resultados en Marshall del concreto nuevo. O sea, 80% de concreto asfáltico nuevo, 20% de reciclado. Hasta ahí no pasa nada. ¿Sí? Pero si ya le aumentan más de eso, se pierde mucho en estabilidad. Dentro de los 20% estamos encontrando mucha disparidad en los resultados de estabilidad y de flujo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, como quien dice que te coge, nosotros sustituimos el agregado por el material reciclado, ¿sí? Entonces, al sustituir agregado, estamos suponiendo que cuando le pongamos el asfalto, vamos a tener que poner un valor menor que el asfalto. Si nosotros la mezcla nueva nos salía con 6% de asfalto, la reciclada no debería salir con 6, sino con 5,5 o con 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene incorporado un poco de asfalto, pero lo vas a calentar. Pero ese asfalto calentado ya es un asfalto envejecido, ya no debe tener las mismas propiedades,
pero como prácticamente lo fundes todo de nuevo, entonces ese 20% se pierde en la masa del concreto asfáltico nuevo, ¿sí? Y hasta ahorita podemos decir que prácticamente tenemos los mismos resultados del Marshall, del concreto nuevo, y con respecto al RAP, que le llaman, ¿no? El RAP es el reciclado, ¿no? Reciclar. Ajá. Pero el 20% usted dice que es recomendable, o sea, en este estudio de esta tesis que están haciendo. Ajá, Y es, 20%. Hay unas tesis que hablan hasta del 40%, claro, ¿no? Claro. Hay otras tesis que hablan del 100%, pero ya no lo usan como carpeta, sino como base. Yo, antes de hacer esta práctica con esta compañera, yo lo que sí hacía era coger ese material de reciclado y ponerlo como base, ¿no? Y le podías pegar incluso una refrescada con emulsión o con asfalto mismo, y lo compactabas y te quedaba como una base tratada con asfalto, ¿sí? No, sin porque meterlo al horno, ¿no? Sin meterlo al horno, porque preparar el 20% significa volver a meter al horno ese material que ya ha sido utilizado, pues, ¿no? Claro. y usarlo como base, si al 100%, o sea, reutilizarlo como base no habría problema. No hay problema, claro, no hay problema. Okay. Lo que tendrías que hacer es sacar los parámetros para poder diseñar el pavimento nuevo con el dato que te arroje ese material, ¿no? Simplemente es eso. Si no te da para base, te da para subbase. Lo utiliza incluso hasta, si ya no tienes cómo, lo utilizas como relleno, ¿no? Porque te resulta no plástico, pues, ¿no? Claro, depende también de qué tan deteriorado esté, qué tan contaminado esté. No le esté dando idea a este man que ya mismo comienza a hacer relajo con el reciclado, vas a ver. Ingeniero, buenas noches. Quería preguntarle acerca de la lista. Hace un momento usted tomó la lista y justo a mí se me fue el internet. Ese cuento. Mira, ahí está un Al fin chico llegó. atrás suyo que le hace mueca. Ya pasó la lista. Sí le puse presente, no se preocupe. Muchas gracias. Es que yo sí estaba en clase, solo que se me fue el internet. Me quedaste Ajá, diapositiva la ajá. diapositiva de los CBRs. Bueno, ¿algún otro comentario, jóvenes? Dice del material reciclado del pavimento que en el RAP. Ujú. No es válido usar mejoramiento con polímeros para ya no usar solamente el 20%, sino que aumentar ese valor, o no funcionaría así. Usted tiene una hipótesis, ¿verdad? Usted tiene una hipótesis. ¿Qué nos dice el método científico? Volver la tesis. Contraste su hipótesis. Haga una tesis, contraste su hipótesis y usted saldrá de la duda. Yo no lo he hecho. ¿Ya? Pero Por si acá sí lo han quiere, hecho, pero ¿qué cosa? Poner polímeros en el... O sea, sí, hemos puesto polímeros en un diseño de una mezcla, pero Claro, en hemos un puesto diseño de una mezcla nueva, caucho, pero no en un diseño de una mezcla reciclada. claro, pues. ¿Cuál es el problema? Que tú en la muestra, en el reciclado, tú tienes impregnado asfalto. Entonces, lo lógico es que consumas un poquito menos de asfalto que lo normal, pues no es que está impregnado el asfalto ahí. Pero lo que tú no sabes es si ese material del agregado ha estado fatigado, ha estado fracturado, no ha estado
trabajando, ha estado muy bien conservado. ¿Qué le ha pasado? Eso no sabe. ¿Sí? Entonces tienes una incertidumbre que no es, bueno, que no es en el método, es en el conocimiento tal, ¿sí o no? Entonces, para poder subsanar esa incertidumbre epistémica, lo que tiene que hacer es generar conocimiento. ¿Cómo generas conocimiento? En ingeniería, el 90% de las concepciones son empíricas. Es decir, necesitan contrastarse en la naturaleza, en la realidad, para saber si es verdad o no es verdad. ¿Sí? Por eso es que el racionalismo nos interesa, ¿verdad? Pero también es el positivismo, el empirismo, saber que eso que estamos suponiendo se pueda llevar a la práctica. ¿Sí? Entonces ya tiene tesis Mosquera. ¿Ah? No. Bueno, ya no es culpa. Tendría que Ya hablar con déjala mi ser. compañero. ¿Qué? Tendría que hablar con mi compañero de tesis. ¿Su compañero de qué? De De vida. tesis. De Ah, de tesis. No Ah, tengo compañero de vida aún. ah. No sé, yo oí mal. Yo oí mal, disculpe. Compañero de vía. De día. Bueno. Bueno, entonces ya pues vayan pensando en los temas también. Ya.